yo le decía al Señor esta semana, digo, ¿qué quiere que hable Dios? Y creo que es esto, la palabra de fe, una fe bíblica. Y estos días estaba yo enseñando en el seminario sobre la teodicea, por qué Dios permite el mal, por qué a veces Dios permite muchas cosas negativas en nuestras vidas. Y yo le estaba diciendo a los alumnos, le estaba diciendo, en Romanos dice que todas las cosas le ayudan a bien, sean buenas o malas, todo le ayuda para bien al que es hijo de Dios. Todo le sale bien, por más que sea tan malo, tan imposible, que no cabe en nuestra mente de cómo Dios pueda proveer. A esa persona que menos esperas, Dios toca. Dios hace de esa forma los milagros. Porque para Dios, tanto bueno o malo, Él usará para bendecirte. Para bendecirte. Así que con esta palabra quiero animarles, que estén pendientes de lo que vamos a seguir estudiando ahora. Vamos a estudiarle a Abraham. Entonces, sigamos con nuestro temario hoy. Una fe bíblica. Vamos a conocer nuestros textos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Todos sabemos de memoria, de alguna u otra forma, Hebreos capítulo 11, donde la palabra del Señor nos enseña acerca de qué es la fe. Todos sabemos más o menos acerca de qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es proyectar de lo que yo creo que aunque no veo se pueda realizar. ¿Sí? Esa es la fe y lo tenemos todos de alguna u otra forma en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Todos sabemos más o menos hacia dónde va la fe. El problema es que de alguna u otra forma lo vivimos de forma diferente. ¿Sí? Cuando alguno ve al pastor, cuando alguno ve a otros hermanos hablar de tantas cosas y decir, ese no sabe porque yo estoy pasando tan mal. Ese no sabe mi problema. Pero usted no sabe que cuánto Dios trabajó por esa persona también. Cuántas cosas malas pasaron. Cuántas situaciones. Y la Biblia dice que aquellos que en Hebreos capítulo 13 nos dice que aquellos que nos enseñan imiten su fe. Imiten su fe. O sea que aquel que va a enseñar o va a disertar o va a predicar tiene que ser una persona realmente procesada por Dios. Y ese no es un camino fácil. Yo recuerdo en unas situaciones muy difíciles de mi vida, me fui junto al pastor Javier Vera y le comenté la situación y me hablaba con tanta fe. Yo estaba en un conflicto y me hablaba con tanta fe. Yo dije, Señor, ¿cómo quiero tener esa fe? ¿Cómo quiero tener esa fe? Cuando las situaciones, y empecé a observar su vida, cuántas situaciones difíciles pasaron, por lo menos el tiempo que yo estuve cerca de él, y él no se conmovió con todas las cosas que pasaron, mantuvo su fe. Y gracias a Dios que tenemos hombres como él, y también como el pastor Fabián, que pasaron el proceso y nunca dejaron de ser fiel a Dios. Una vez una hermana me dijo, ¿sabes qué, David? Me fui en una campaña evangelística porque me salió un problema en el estómago y tendría que operarme y me fui y el hermano me dijo, el profeta esa vez me dijo, mujer, Dios te dice que te está sanando ahora, y yo recibí eso, pero al otro día me fui y fue peor, al otro día me fui al médico y encontré que era peor la situación y que debía operarme. ¿Qué pasó? ¿Faltó la fe? Me dice. No. Muchas ocasiones, como hoy estaba hablando con el pastor, no siempre Dios responde de forma instantánea y la manera que yo quiero. Porque a veces está la fe como don, pero a la vez también puede estar la fe como fruto. Y la fe como fruto es fidelidad a pesar de lo que no me dio. Eso en una ocasión estaba yo orando a Dios, estaba esperando un resultado favorable de Santino y no salió como yo esperaba. Yo me decepcioné y reclamé a Dios y Dios me dijo, ¿acaso me servirás solamente porque no te di lo que querías? Automáticamente mi corazón cambió con eso. Porque muchas veces estamos expectantes a lo que nosotros queremos de Dios, pero no lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hoy quiero hablar con ustedes sobre la fe. Es hora de guardar nuestra fe, de cuidar y de proteger nuestra fe. Que nuestra fe no esté influenciada por una distorsión de la fe. Que la fe no esté influenciada por una fe
artificial, una fe no genuina, no una fe fingida, una fe elaborada, una fe que se expresa de la boca para afuera, como decía en Isaías. Este pueblo solamente de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Tiene que ser una fe bíblica, una fe que se asienta en la realidad. Y por eso el autor de los Hebreos nos llama y nos dice: tengan en memoria de quién obtuvieron esa fe. ¿De quién? De Abraham. Una fe incómoda. Pero hoy en día tenemos todo tipo de fe, fe superficial. Pero porque se habla mucho de eso, de lo fácil que es el cristianismo. Y no es fácil, no es ese tema de pare de sufrir, sino bienvenido. Y esto es más o menos la gente va a pensar y va a decir: entonces David, ¿quién quiere ser cristiano para sufrir? Jesús dijo que ancha es la puerta que lleva a la perdición, más angosta es la puerta que va a la vida eterna. Tú eliges, brother, tú eliges, hermano. La cruz es sinónimo de incomodidad, pero en la fe en Cristo Jesús nos lleva de victoria en victoria, de prueba en prueba, de gloria en gloria. Como dijo el pastor recién conmigo, tú nunca estás menos que el año pasado. Como hijo de Dios, tienes muchas pruebas, muchos obstáculos, pero nunca estás por debajo de eso. Siempre estás creciendo. Esa es la fe bíblica. Que a pesar de las consecuencias y las pruebas y los momentos difíciles, la fe te lleva siempre a estar un pie más cada año. Y que cada día seas más igual a Cristo. Hay fe camaleón que ni siquiera en su trabajo saben que es cristiano. Hay fe elaborada, como nos enseña Timoteo capítulo 3, acerca de los últimos tiempos y los caracteres que va a haber. Pero después dice, también habrá hombres con apariencia de piedad. Van a tener un cierto tipo de fe, pero ni siquiera saben lo que implica la fe. Jesús en un momento dado fue interceptado por sus discípulos y le dijo, los discípulos le pidieron dos cosas a Jesús. Enséñanos a orar y aumentanos la fe. Y estudiando un poco la palabra del Señor, había una mujer que Jesús enseña en Lucas capítulo 18, la mujer viuda que insistió tanto al juez injusto. ¿Se acuerdan esa parábola? Él hace hincapié en la oración, que hay que insistir en la oración, hay que perseverar en la oración. Pero termina con una palabra que a mí me descolocó, que es: pero cuando el Hijo del Hombre llega a la tierra, o sea, su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué fe se refería? ¿Cómo puedes unir la oración con la fe? Y ciertamente la palabra del Señor nos enseña esto, que Jesús se refería a que una mujer que insistió tanto como la única opción, como la única alternativa, no tengo más otra cosa ni a quién recurrir, es mi única esperanza este juez injusto, y le voy a estorbar y le voy a estar de día y de noche sobre él hasta que me haga caso. No tengo otra opción. Así quiere Dios que nosotros en estos tiempos seamos con él. ¿Cuánto más yo, buen padre? Eso también Romanos nos enseña, Romanos 5. Romanos capítulo 5 dice: cuando éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo para que muriese con nosotros y así nos reconcilió con él. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos nos bendecirá? ¿Cuánto más ahora? Si antes que éramos enemigos de Dios, Él envió a su Hijo para morir en la cruz y reconciliarnos con Él, ¿cuánto más Él hará ahora como Padre? Si como enemigo Él dio su vida por ti. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia entonces? No oramos, no insistimos. Entonces, cuando más oro, entonces significa que más fe tengo en Dios. Cuando más insisto a Dios, más cerca de Dios estoy en la oración. Eso es lo que Jesús nos quería enseñar. Y es más, un discípulo se acercó a Jesús y le dijo: enséñanos a orar. Quizás él estaba incómodo con su método de oración, o quizás era el portavoz de todo el grupo, pero quizás también los demás
Le estaban diciendo, mi oración es suficiente, ese es el tiempo que tengo para vos, Dios. Yo no tengo problema con el tema de la oración. Esta es la forma que yo llevo a cabo la oración. Pero este discípulo dijo, yo quiero aprender a orar, enséñanos a orar. Porque todo lo que tú tocas a través de la oración, Dios te responde. Enséñanos a orar. ¿Cuántas veces la última vez que le dijiste a Dios, llévame a una oración profunda? Mi hermano estos días me llamó y me dijo, David, estoy siendo quebrantado por Dios por algo que estoy pasando. Y lloro todos los días y estoy en un tiempo donde creo que Dios quiere tratar conmigo. Y le dije, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esto? Cuando el pastor Fabián predicó en un campamento acerca del llamado. Entonces Dios está llamando a ese llamado que por un tiempo lo abandonaste. Ora, intimida con Dios porque Dios está por restaurar ese don, ese llamado. Y así fue, empezó a profetizar a su gente, a su familia. Tal fue los resultados, que hubo un tremendo movimiento en su familia. Parece que estoy enojado, ¿verdad? En una ocasión estábamos con Santino y me dice, el pastor Javier, el pastor está enojado. Me dice, porque predicaba así. Pero no, solo quiero, hermanos, predicar de una fe genuina, una fe bíblica, una fe que no esté relacionado con apariencias, sino que esté asentado por una realidad, que es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es importante la fe? Para ser libre de la prisión de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 23, dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos aprisionados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a venir a ser revelada. Porque sin fe nos empezamos a meternos reglas. Y no es difícil, nos cuesta vivir una vida cristiana cuando nos imponemos leyes, todo para poder agradar a Dios. Pero la Biblia dice que la única forma de agradar a Dios es por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante una fe bíblica, para que si usted quiere agradar a Dios, tenga que tener fe. Porque cuando no hay fe, empezamos a elaborar reglas, leyes, para acercarnos a Dios, para agradarle a Dios. Dios solo pide una cosa, la fe. Si el diablo, ya saliste del pecado, de la esclavitud del pecado, él buscará aprisionarte bajo reglas, bajo la ley. Y te vas a convertir en un religioso, en un legalista. Y no vas a saber lo que es disfrutar la gracia de Dios. Estos días estuve escuchando un poco de la biografía de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, un hombre que ya en 1830 en adelante, él empezó a pujar sobre la presidencia, buscar. Y he visto tanta providencia de Dios en la vida de él, pero en una circunstancia me llamó mucho la atención que él buscaba la libertad de los esclavos. En una ocasión, en una candidatura, él escuchó que había una subasta de esclavos. Y él dijo, esta no es mi oportunidad para demostrarles que realmente quiero la libertad de los esclavos. ¿Y qué hizo él? Se fue a ese lugar y empezó a mirar a las personas y le dijo, hoy voy a libertar a alguien, a esos que están aquí. Y vio entre esa gente, vio una niña de 11 años. Y él dijo, por ella voy a pujar. Y empezó a pujar. Todo lo que el dinero, todo lo que el subastador decía, él estaba ahí. Hasta que se logró quedar con la niña. Y la niña agachada vino junto a él. Y él le dijo, niña, eres libre. Y ella se quedó, ¿qué? ¿Tú eres libre, niña? Y ella dijo, ¿cómo que libre? Sí, porque la niña pensaba que iba a ser otra persona abusador, otra persona que le iba a esclavizar. Y él le volvió a decir, eres libre. ¿Quieres decir que puedo decir todo lo que tenga que decir? ¿Que puedo decir todo lo que yo quiero decir? ¿Que puedo ir donde quiero ir? Sí, eres libre. ¿Que puedo ir con que quiera que yo quiera irme? Sí. Entonces ella llorando, mirando a los ojos
de Abraham Lincoln dijo: entonces quiero ir contigo. Porque muchas veces hay personas que nos ponen leyes, y parece ser difícil ser cristiano así. Pero cuando Dios puso el decálogo, en primer lugar Él dijo por qué ponía el decálogo. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando la cosa era imposible para ti, yo te hice libre de aquello. Por eso pongo leyes. O sea, cuando vivimos una vida cristiana, por fe, empezamos a relacionarnos con el Señor de las leyes. Y ahí entendemos por qué lo estableció, por qué Él no quiere que hagamos tales cosas. Porque primero es saber quién es Él, para luego obedecerle. Es tremendo, hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios. Es importante, hermanos, la fe para agradar a Dios, para salir de la prisión de la ley. Porque el justo por la fe vivirá. Como ustedes saben, hermanos, la situación con el hermano Guillermo y también con Keila, ellos estaban pasando con su niño una meningitis bacterial terrible. Y estuvo como 35 días en el hospital. Y en el momento de ese sábado yo estuve con ellos y oré por el niño, pero Dios me decía: tranquilo, David, porque esto va a ser un proceso largo para ellos. Entonces yo oraba para que Dios pueda proteger su fe en medio de la situación. Y yo le dije eso a ellos. Y yo le decía: dame una palabra. Y esta fue la palabra en Habacuc: el justo por la fe vivirá. Habacuc decía a Dios: ¿por qué me haces ver tanta maldad, tanta iniquidad, tantas situaciones difíciles? No se estás interviniendo. Y le dijo Dios: ok, voy a intervenir, voy a usar un pueblo impío para venir a poner orden en esto. Y él se desesperó: ¿cómo vas a poner a alguien más, un poco peor que nosotros? Entonces le dijo Dios: sí, voy a hacerlo, voy a intervenir en la situación, pero esto va a ser difícil. Solo el justo por su fe vivirá. Así va a ser. Y yo le dije esas palabras: va a ser un proceso difícil, pero créanme que en todo ese proceso Dios va a estar, y ustedes por medio de su fe saldrán victoriosos. ¿Saben cuál fue la situación? Ni una secuela. El niño convulsionó cientos de veces, tuvo fiebre hasta casi 5 días antes de salir. Nadie le pillaba la situación. Ni una secuela tuvo. Pero Dios trabajó enormemente en las dos personas, en sus padres. Ya en su momento vendrán ellos para dar el testimonio. Eso aparece 4 veces en la Biblia: en Habacuc, en Romanos, en Gálatas y también en la carta a los Hebreos. El justo por la fe vivirá. Muchos usan la fe para agradarse de sí mismo, como estaba predicando yo esta semana porque estaba estudiando sobre Hebreos y encuentro la persona de Sansón. El nombre de Sansón está en la lista de los héroes de la fe. Y yo decía: ¿qué hace Sansón? Sansón, que terminó mal su ministerio, porque él usaba lo que Dios le dio en forma egoísta. Siempre que él quería hacer algo, vengar contra los filisteos, siempre fue por sus razones, no por las razones de Dios. La última vez que él le dijo a Dios, oró a Dios cuando estaba ya sin ojos, le dijo a Dios: dame la oportunidad esta vez y voy a vengar mis ojos. Y Dios, cuando le llamó a él como nazareo, fue para vengar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Ese era su plan, pero él siempre estuvo enfocado en él. En él, todo yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero la fe bíblica, esa fe es aquella que busca agradar a Dios. Miramos al modelo de nuestra fe, que es Abraham, capítulo 11, versículo 8 de Hebreos. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Hoy en día estamos en el tiempo de los proféticos y muchos abusan. ¿Saben que no conté esto? El sábado vino mi esposa
Y ese día el hermano justo le dijo, créame que esta semana Dios te va a proveer todo lo que vos necesitas. Y así mismo fue. Así mismo fue. Pero están los que abusan, que buscan 7, 5, 6 pasos para confirmar el futuro de una persona. Sin embargo, dice la Biblia que miremos a nuestro modelo de fe, que es Abraham, que salió sin haber sabido dónde tendría que irse. Eso es fe, hermano. Me hace acordar a Gigi Ávila cuando empezaba su ministerio. Este hombre de Dios, que fue un gran evangelista internacional, tenía 23 años como docente, y a los 23 años Dios le dice, deja esto porque quiero que te dediques al tiempo completo al ministerio. Y él se va y le dice al director, el Señor me dice que yo tengo que predicar el evangelio y renuncio hoy. ¿Qué? ¿Vos estás loco? Le dijo. Te falta 2 años para jubilarte, espera para jubilarte, solo 2 años te falta. No, le dijo. En estos 23 años siempre fui docente bajo tu dirección. Y siempre, cada mes tú me das el cheque. Y cierra esta frase, ¿te crees más fiel que Dios? Y ahí el director le concedió la renuncia. Dios nunca abandonó a ese varón. La fe te hace saber que tú tienes un llamado. No importa lo que el diablo haya escrito sobre tu vida. Tú tienes un propósito, un llamado. No importa lo que el infierno diga de ti. No importa lo que Satanás ya escribió sobre tu vida, tu pasado, tu pecado, todo lo que quieras. No importa. En la fe creemos que Dios tiene un diseño, un propósito nuevo. No importa lo que haya pasado, o lo que digan el doctor, o lo que digan los psicólogos o los psiquiatras. Dios tiene un propósito sobre tu vida. La verdadera fe siempre te va a impulsar a salir para luego entrar. Siempre te va a impulsar a salir de lo cómodo, de lo fácil, de lo familiar. Esa es fe. Salir de lo fácil, de lo cómodo. La verdadera fe no es confiar en Dios porque ya sepa todo lo que Él va a hacer. O tener garantizado que todo lo que yo quiero va a ser Dios. Eso no es fe. Yo no creo en Dios porque Él ya me aseguró la hoja de ruta. O el proceso que esto va a suceder. Imagínense ustedes, hermano, que Dios le haya llamado a José y le diga a José, José, mira, yo te pondré como gobernador, como el segundo en mando en todo el mundo. Pero vas a tener que pasar por esto. Tus hermanos te van a traicionar. Van a mentir a tus padres. Vas a irte en la cárcel. Vas a irte en esta situación. Vas a ser esclavo. ¿Qué hubiera dicho José? No quiero ser gobernador. Renuncio antes de ser enviado. Dios muchas veces no te va a decir todo lo que tú necesitas, porque en el proceso te va a enseñar lo que Él es capaz de hacer cuando alguien se acerca a Él con fe. La fe es confiar en su persona, en los atributos de Dios. La fe no está en mis expectativas, no en lo lindo que yo quiero que las cosas salgan. La fe no está en mi capacidad de manejar las cosas. Como en el caso de Sansón, como 3 veces le mintió a Dalila, y la 4ª vez, cuando le dijo la verdad, él dijo, cuando se despertó del sueño, él dijo estas palabras: esta vez escaparé nuevamente como las otras veces. Y la Biblia hace una frase que quebranta el corazón, dice: mas él no sabía que el Espíritu de Dios ya se apartó de él. Terror, hermano, es eso. Terror. Abraham fue llamado a salir de lo cómodo y de lo familiar en Génesis capítulo 12, 1 y 2. La verdadera fe aflige muchas veces a los cómodos, pero consuela a los afligidos. La verdadera fe se niega profundamente a permitir que las cosas, como un contexto, mi cultura y la condición, sea pasada o presente, limite lo que Dios quiere hacer en mi vida. No puedo que la condición, mi cultura, mi momento, mi situación defina lo que va a suceder más adelante. No, la fe es
creer en ese Dios que a pesar de todo lo que estoy pasando, Él concederá mis peticiones como a la viuda. ¿Saben qué? En el capítulo 11 de Génesis habla de que Taré también salió con Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. En algún momento le cuento una historia extra bíblica, se llama un archivo arqueológico que se encontró en Jerusalén. Se llama el libro de Filón de Alejandría. Es un libro pseudo Filón de Alejandría. En una de las cuevas se encontró. Y él escribe una carta que también se encuentra en el Talmud de los judíos. Y cuenta un episodio que pasó con Abraham en la tierra de los sumerios, pero esa es otra historia. Pero voy a contarle que la Biblia dice que Taré salió también con Abraham camino a Canaán, en el capítulo 11, versículos 31 y 32. Pero la Biblia dice también que Taré muere en Aram, camino a Canaán. Ur de los Caldeos significa fuego y Aram significa tierra seca o montañosa, donde zona de pocos frutos. Zona de pocos frutos. Muchas veces los cristianos se detienen en ese lugar donde es Aram, donde solo tiene pequeños frutos y nos contentamos con eso. ¿Sí? Pequeños milagros, pequeños riesgos, pequeñas obediencias, pequeña santidad, pequeña ofrenda, pequeño diezmo, pequeña fidelidad, pequeño. Cuando la fe es entrar en lo ilimitado. Yo me niego a morir en Aram. La fe bíblica es negarse a morir en Aram. No puedo quedarme en una tierra de pocos frutos. Pero como siempre, hermano, muchas veces nos dificultan las circunstancias en momentos difíciles, como fue con el padre lunático. Que el padre que tenía un hijo lunático. Este hombre que en muchas ocasiones ya buscó los milagros, dijo: intenté tantas veces, Señor. Le llevé a los médicos, le tiraba fuego, le echaban el agua, y ni aun tus discípulos pudieron con él. O sea, ya hiciste todo lo que pudiste. Y tú dirás ahora: hermano David, tú no sabes lo que estoy pasando. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Es que me marcaron la infancia. Es que hubo situaciones que tú no sabes cómo llevar. Es que yo me siento solo, David. Solo luchando. Mi esposa no sabe con lo que yo estoy luchando. Mi pastor no sabe con qué estoy luchando. He pasado un divorcio, he pasado una prueba. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Isaías 51. Dice la palabra, versículo 1. Oídme, lo que seguís la justicia, lo que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortado, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Cuando él estaba solo, lo llamé. ¿Y saben qué dice? Lo bendije y lo multipliqué. Dios está contigo. En tu soledad, Dios te está llamando. No puedes usarlo como excusa. Dios, por más que tú digas, yo me siento solo, siento que Dios no está obrando en mí. A Abraham, mirad a Abraham, que cuando estaba solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Para eso Dios te llamó. Para multiplicarte, para bendecirte y ser fuente de bendición. No solo ser bendecido, sino también fuente de bendición.
Cuando no tengo dinero para dar, ora por las personas. Ayúdale dando palabra de Dios. Este hombre, padre que tenía el hijo endemoniado, le dijo a Dios, a Jesús: ayuda mi fe. Ayuda mi fe. Es así nomás mi fe, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Me cuesta, Dios, creer. Y Dios obró en esa persona. Vamos a ubicarnos de pie. Mirad a Abraham, vuestro padre, que cuando aún él era solo, yo lo llamé. Yo lo llamé. Tú puedes estar pasando este proceso difícil, un momento que el diablo parece que te encerró en esa situación. Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Aún Él puede hacer cosas milagrosas, grandiosas, prodigiosas. Él abre caminos donde no lo hay. Él abre puertas donde todo quizás se cierra. Dios es capaz de hacer la obra. Solo espera que nosotros confiemos y descansemos en Él. La palabra del Señor dice que en Crónicas, 1 Crónicas 4, versículos 9 y 10, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, a cual su madre llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz en dolor. Jabes significa tristeza, dolor. Mas Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. No importa cómo te hayan llamado, cuál haya sido tu niñez, tu situación. Yo había descubierto que cuando era niño, papá venía borracho y tenía 3 años aproximadamente, y me dejaba afuera mi papá porque yo quería estar con mamá y también él quería estar con mamá. Y de madrugada me sacaba afuera. Y yo gritaba todas esas noches ahí. Y eso produjo en mí una ansiedad que se despertó en la adultez. Y cada vez que yo enfrentaba una situación, volvía a ser ese niño que no sabía qué hacer y tocaba desesperado la puerta. Dios trató conmigo hace unos meses sobre eso y hablé con papá sobre esa situación. Y papá estaba pasando la misma situación donde él estaba un poco difícil su situación en su vejez, y algunos de mis hermanos estaban queriendo ya enviarle al neuro. Y yo le decía a papá inconscientemente, yo voy a estar contigo, papá. Por más que tú me hayas abandonado, no sabía sobre esa situación, por más que tú me hayas abandonado, cuando necesitaba una figura maternal, yo no te voy a abandonar, Dios, papá. Y ahí Dios me enseñó, el único que momento sufrió el abandono fue Jesucristo, para que nadie en la humanidad sufriera más el abandono. Y fue en la cruz del Calvario. Jesús pagó ese precio para que nunca más ni una criatura suya sufriera abandono. Si el diablo te hizo creer que estás solo, es mentira. Por fe, acércate hoy y dile con confianza, me pongo en tus manos en esta situación, y Dios sanará las heridas. Haré una oración y luego un llamado. Padre, he compartido tu palabra, Señor. Necesitamos hombres y mujeres arraigados a tu palabra, Señor, fundamentados con fe, con esa fe incondicional que se pone en tus manos por encima de las circunstancias, la condición, el estado. Que tu mano
poderosa le acompañe en su proceso. Guarda su fe, Señor. Guarda su fe, Dios, en el proceso. Como todos los tiempos, Señor, mi Dios, tú has obrado en hombres y mujeres que nunca han dudado de ti. Tú le has socorrido, Señor. Así sea con mis hermanos en cada una de sus situaciones. En los que están escuchando también, Señor. Oro por esas personas que están enfermas, con situaciones conflictivas emocionales, con aquellos que se sienten solos, que están enfrentando una situación difícil, Dios, y no tienen palabra, Dios. Oro por sus vidas. Aumenta su fe, Señor. Guarda su fe, Dios. Y ayúdales que en ese proceso salgan más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.